Bueno, regresemos a la parte de conceptos. Como mencionábamos, los materiales pueden ser monocristalinos o policristalinos. Específicamente, el término policristalino se refiere a cualquier material que esté compuesto por muchos granos individuales. Sin embargo, algunos materiales se utilizan realmente en su estado monocristalino. Hay dos ejemplos específicos de este segundo caso. Por ejemplo, el silicio para circuitos integrados y también las aleaciones base-níquel que son empleadas para alaves de turbinas de motores en los aviones. Los materiales policristalinos generalmente te presentarán mayor cantidad de defectos. El primer tipo involucra los defectos puntuales, vacancias, intersticios. Por otra parte, en los defectos lineales estamos englobando todo tipo de dislocaciones, dislocación de borde, tornillo o mixtas. Un tercer tipo de defecto lo tenemos en los tipo planares, es decir, defectos planares o de superficie, que involucran un área o superficie y por tanto tienen un carácter bidimensional. Algunos ejemplos son los límites de grano que encontramos en los materiales policristalinos, planos gemelos como los que encontramos en los granos de cobre, límites de contrafase y superficies libres de material, aunque los defectos planares más importantes son los límites de grano, ya que a partir de estos podemos obtener una idea de las propiedades mecánicas de nuestro material. Entonces, nuestros materiales policristalinos son sólidos que contienen muchos granos individuales y todos estos granos estarán separados por límites de grano. En cada grano o un subgrano podemos encontrar un cristal que tendrá una cierta orientación. Dentro de cada grano individual, además, existe un empaquetamiento sistemático de átomos. Cada material tendrá un empaquetamiento característico, aunque de hecho podemos englobarlos, como sabemos, en aquellos con un empaquetamiento tipo FCC, BCC o HCP. Cada grano también tiene una orientación diferente y está separado de sus vecinos por el límite de grano. Esa es la función de nuestro límite de grano. Aunque cuando existe una desorientación entre dos granos, esta puede ser clasificada de dos formas. Si es una desorientación pequeña entre los dos granos, el límite de grano se puede definir mediante una configuración simple de dislocaciones, es decir, apilamiento de estas, y se conoce como un límite de grano de bajo ángulo. Por otro lado, cuando tenemos una desorientación mayor, estamos hablando de límites de grano de ángulo mayor o de ángulo alto, y este fenómeno involucra estructuras mucho más complejas. Como veremos más adelante, el tamaño de los granos individuales varía desde una escala nano hasta una escala macroscópica. En otras palabras, desde submicrómetros para estructuras nanocristalinas hasta los milímetros e incluso los centímetros para materiales que son especialmente procesados para obtener una alta resistencia a la fluencia a temperaturas elevadas. Un ejemplo de una propiedad del material que depende del tamaño de grano es la resistencia mecánica del mismo. A medida que aumenta el tamaño de grano, el material se debilita. Esta relación la podemos obtener directamente recordando nuestra curva esfuerzo-deformación. Cuando obtenemos el esfuerzo que soporta un material, las unidades para expresar esta tensión las damos en Newton por unidad de área. Una vez obtenido el tamaño de grano de un material, este no necesariamente mantendrá las mismas dimensiones. Estas dimensiones pueden variar mediante tratamientos térmicos. Por ejemplo, el tamaño de grano de un material se puede alterar, en este caso aumentar mediante un tratamiento de recocido. La medición de la dureza puede proporcionar una medida de la resistencia del material. Aun con todo, las dimensiones del tamaño de grano pueden ser alterados una vez que se ha terminado su procesamiento. Aplicando tratamientos térmicos es factible alterar, aumentar o disminuir el tamaño de grano. Un ejemplo del incremento en el tamaño del grano se obtiene a través de tratamientos térmicos como el recocido y como el tratamiento de recristalización.
Hasta este punto ya sabemos la importancia de los granos en un material policristalino. También sabemos que las fronteras de este grano se pueden producir durante la solidificación, pero también después de un tratamiento térmico, que presentan diferentes orientaciones cristalográficas y que impiden el movimiento de las dislocaciones. Además de esto, sabemos que el tamaño de grano es una medida del área o volumen del grano en un material, en un metal o una aleación, y que denota el tamaño promedio cuando el tamaño individual de los granos es bastante uniforme. No es aplicable cuando presentamos transiciones entre estos granos, de granos columnares a granos equiaxiales. Cada uno de estos tendrá que medirse de acuerdo a diferentes parámetros. También sabemos que el tamaño de grano se reporta en términos del número de granos por unidad de área o volumen o simplemente por un diámetro promedio. Pero, ¿cómo reportar el diámetro o el tamaño de grano? En la actualidad existen varios métodos de prueba para la determinación del tamaño medio del grano en materiales metálicos. Estos métodos en general son procedimientos que requieren principalmente de mediciones y debido a la base puramente geométrica que tienen, son independientes del metal o de la aleación en cuestión. De hecho, los procedimientos básicos pueden usarse para estimar el tamaño promedio de granos, cristales o celdas en materiales no metálicos, es decir, en polímeros semicristalinos o en materiales cerámicos. Un método muy práctico es el de comparación, que se puede utilizar si la estructura del material se aproxima a la apariencia de uno de los gráficos de comparación estándar. Es decir, si mi micrografía tiene los mismos aumentos que el gráfico estándar, yo puedo emplear este método para obtener una aproximación del tamaño de grano o del número de granos por unidad de área. Como veremos más adelante, existen otros métodos que son aplicables para determinar el tamaño medio del grano. En estos, con ayuda de micrografías, de tablas de comparación y softwares de procesamiento de imágenes, podemos obtener el tamaño del grano de acuerdo al número ASTM, pero también podemos obtener el diámetro promedio de los granos, así como la cantidad de granos por unidad de área o por unidad de volumen. La identificación de los granos y las fronteras de grano en un material policristalino o en una aleación inicia con la parte de preparación metalográfica, posteriormente una caracterización y finalmente la interpretación del observado en la micrografía. Hay que recordar que las imperfecciones, es decir, los límites de grano o fronteras, serán más susceptibles cuando estemos realizando un ataque químico. En otras palabras, que será la región más oscurecida debido a la discontinuidad en ese punto. También diferentes orientaciones de un grano a otro producirán diferentes intensidades de luz reflejada. ¿Cómo notamos lo anterior? Imaginemos una muestra policristalina, la cual hemos atacado por inmersión con algún reactivo que permite generar un contraste entre los granos y los límites de grano. Aquellos granos diferenciados por el color, pero no por la forma, corresponden a granos de una misma fase, pero distinta orientación cristalográfica. La diferencia de tonalidad se debe a la diferencia del ataque químico producido durante la preparación metalográfica, consecuencia de la distinta orientación cristalina de los cristales que emergen de la superficie. Previamente mencionábamos que el tamaño de grano puede ser obtenido mediante distintos métodos. Uno de ellos es el método de comparación, el cual se basa en la norma ASTM E112. En este método, la cuantificación del tamaño de grano se da mediante comparación basándose en un sistema de numeración. Tamaños pequeños, es decir, del 1 al 5, se relacionan a granos gruesos. Granos medianos, del 5 al 8, se considera granos finos, estamos hablando de microgranos,
mientras que por arriba del número 9 estamos hablando de macroestructuras con grano muy fino. Vaya, estos números de grano se relacionan a la vez con propiedades mecánicas. Por ejemplo, granos muy finos, tamaños de 9, 10, 11 y mayores, nos estarían indicando que el material presenta elevadas propiedades mecánicas, una resistencia mecánica alta o presenta una buena tenacidad, mientras que granos gruesos, tamaños del 1 al 8, se relacionan a materiales que presentan una ductilidad, que son fácilmente maquinables y que en general son materiales con baja resistencia mecánica. Para aplicar el método descrito previamente, es necesario contar con estándares, muestras patrón a escala macroscópica y escala microscópica. En caso de no contar con ellos, es necesario aplicar otro método. Aún teniendo los estándares, es bueno recordar que estos están basados a ciertos aumentos, por lo que si tus macrografías o micrografías se encuentran a un aumento distinto, no es aplicable el método. Existen otros métodos de medición del tamaño de grano. Como decíamos, la estructura del grano generalmente se especifica dando el diámetro promedio. Existen dos métodos muy empleados. El primero es el procedimiento ASTM, en donde en este método el tamaño de grano se obtiene a partir del número de granos por unidad de área y también de los aumentos considerados. Un segundo método a considerar es la técnica de intercepción lineal. En este método, a partir de igual forma de una micrografía, se cuantifican el número de intersecciones a los límites de grano a partir del trazo de una línea. Pues bueno, hagamos un ejercicio de aplicación con estos dos métodos y finalmente relacionemos este tamaño de grano obtenido con la resistencia mecánica del material. Comencemos con el primer método. La determinación del tamaño de grano bajo la norma ASTM se realiza auxiliándonos de una micrografía de nuestra muestra. En esta se percibe el carácter policristalino del material. Hay que considerar el número de aumentos a los que estamos trabajando. También parte del procedimiento es cuantificar el número de granos por unidad de área. Pueden ser por unidad de pulgada cuadrada o puede ser por unidad de milímetros cuadrados, aunque de forma habitual, siguiendo la norma, se lleva a cabo la cuantificación por pulgada cuadrada. Auxiliándonos de la ecuación n igual a 2n a la menos 1, podemos obtener el número ASTM. En la ecuación que podemos observar, n mayúscula se refiere al número de granos por unidad de área a un cierto aumento, mientras que n minúscula se refiere al número ASTM. Analicemos el siguiente ejercicio. Nos piden calcular el tamaño de grano para una muestra que contiene 26 granos por pulgada cuadrada a partir de una fotografía a 250 aumentos. ¿Cuál es el número ASTM del tamaño de grano? Recordemos la ecuación anterior, es igual a 2 a la n-1. Podemos ver que n igual a 2 a la n-1 es igual al número de aumentos entre la base, que son los 100 aumentos, esto lo vamos a poner al cuadrado, por la cantidad de granos por unidad de área. Al final, 162.5 granos por pulgada cuadrada. Este primer cálculo se tiene que realizar debido a que los datos que nos está proporcionando el problema se cuantificaron a un aumento distinto a 100. Entonces, para que podamos aplicar nuestra como tal, tenemos que obtener el número de granos que habrá por unidad de área, pero a 100 aumentos. Una vez obtenido este valor, que para este caso en específico es de 162.5 granos por unidad de pulgada cuadrada, aplicamos la ecuación, pero ahora en términos de logaritmos. Entonces, logaritmo del número de granos por pulgada cuadrada entre el logaritmo de 2 más 1 será igual a n, que es el número ASTM. Nuevamente, para este caso específico, el valor es 8.34.
Por tanto, el tamaño de grano de nuestra muestra corresponde al número ACTM más cercano a este valor, el cual es 8.5. Nuestro siguiente método es la técnica de intercepción lineal. De igual forma que en el método anterior, a partir de una micrografía, trazamos una línea que cruce una buena cantidad de granos y contamos el número de intersecciones del límite de grano a lo largo de una línea. Como podemos observar a partir de la ecuación, el número de intersecciones al límite de grano se relaciona con la longitud de la línea de prueba, es decir, la línea que trazamos, y el número de aumentos. De esta forma obtenemos la intersección lineal media para esa muestra. A partir de este valor podemos calcular el tamaño de grano ACTM, primeramente obteniendo el inverso de la intersección lineal media, como se muestra en la ecuación. Entonces, obteniendo el valor de I, podemos relacionarlo con el tamaño de grano mediante la última expresión. G es igual a menos 6.644 logaritmo base 10 de I, que es el término que acabamos de obtener, menos 3.288. Ojo, 2 puntos importantes hasta este momento. Para este caso, I se encuentra en milímetros. Y segunda, previamente tuvimos que haber calibrado para obtener mediciones de acuerdo a un patrón de referencia. Hagamos un ejercicio utilizando la técnica de intercepción lineal. En una micrografía de una muestra policristalina ya calibrada, trazamos una línea que intercepte una buena cantidad de granos. Nuestra línea de prueba mide 1415.6 micras. Este valor lo cambiamos a milímetros. Contamos el número de intersecciones y para este caso P es igual a 8. Nuestra muestra fue tomada a 200 aumentos. Empleando la primera ecuación, PL es igual a 1.416 milímetros entre 8 entre 200 aumentos. Esto nos arroja un valor de PL igual a 35.4 milímetros. El segundo paso es obtener el inverso de este valor, el cual nos arroja un dato de 0.028 milímetros. El tercer paso es sustituir este último valor en la última expresión, G igual a menos 6.644 logaritmo base 10 de 0.028 menos 3.288. Finalmente, obtenemos el valor de G, el cual es igual a 7.03. En caso de que obtengamos un valor negativo de G, tenemos que ir a nuestra tabla y buscar el valor correspondiente a un G igual a doble cero. Muy bien, hasta este punto ya obtuvimos el tamaño de grano mediante dos distintos métodos. También sabemos que este tamaño de grano tiene un efecto significativo en las propiedades mecánicas de los materiales cristalinos. Una reducción del tamaño de grano incrementa la resistencia del material, favoreciendo su desempeño en aplicaciones que requieren una alta exigencia mecánica. Ahora, finalmente, nos resta relacionar este tamaño de grano con las propiedades mecánicas. Una forma de hacerlo es mediante la ecuación de Hall-Petch, quienes de forma separada obtuvieron la expresión mostrada al pie de nuestra gráfica. Sigma Y es igual a sigma 0 más K por D a la menos un medio. ¿Qué nos está diciendo esta expresión? La ecuación nos da una relación entre el límite elástico y el esfuerzo de fricción necesario para mover una dislocación no bloqueada a lo largo de un plano de deslizamiento, que también depende en gran medida de la temperatura, la función de una constante que depende del material de trabajo pero es independiente de la temperatura y el diámetro medio de nuestro material. Esta expresión, como lo mencionamos previamente, nos permite obtener el límite elástico de nuestro material. Adicionalmente, si tomamos en cuenta que la relación entre la dureza y la resistencia a la tracción del material está dada por H igual a 2.5 a 3 sigma 0, podemos expresar la relación de Hall-Petch mediante la siguiente ecuación. HY es igual a H0 más K por el diámetro a la menos un medio.